Bien, estamos en el ejercicio 5 de los problemas de aplicación. El ejercicio 5 nos dice que hallemos la pendiente de la curva de intersección de la superficie en el punto indicado. El C nos pide la función esta en el punto este que está acá, en las direcciones X y Y respectivamente. Es decir, lo que nos está pidiendo, si vemos lo que es teoría, nos está pidiendo, fíjense que si yo a mi función la intersecto con un plano vertical, obtengo una curva. Bien, acá se ve. Si yo intersecto mi función, perdón, he hecho cualquier cosa. Esta es mi función. Con un plano paralelo al X, o sea, con un plano vertical, no necesariamente es un plano paralelo a los ejes, a los otros planos, pero si vertical, obtengo una curva, bien, como se ve acá, una curva. La derivada, por ejemplo, si yo intersecto con un plano que es paralelo al plano XY, al plano, perdón, XZ, la derivada parcial con respecto a X me da la tangente de la recta que pasa por el punto de esa curva, ¿bien? O sea, fíjense que si yo proyectara esta curva, tendría una curva, bueno, proyectara esta parte, tendría una curva, y la derivada me daría la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es intersectar a nuestra función con respecto a los planos verticales que sean paralelos a los planos XZ o YZ, encontrar la curva y de esa curva calcular la pendiente. Bien, es más sencillo de lo que parece. Entonces, lo primero vamos a encontrar, solamente por hacerlo, no es importante, pero bueno, vamos a escribir el punto este de una forma con todos los números. Vamos a calcular la f de 1, 0. Entonces les queda seno de 1 más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto les va a dar seno de 1 es seno de 1 porque no existe un número fácil, ¿bien? Entonces acá un número con muchas comas, no importa. Entonces queda directamente así. Entonces le va a quedar 1 más seno de 1. Entonces el punto es 1, 0, 1 más seno de 1. Bien, simplemente para calcular. Entonces empecemos por la dirección X. Dirección X. En la dirección X tenemos que encontrar el plano. Definimos la curva. ¿Cuál es el plano vertical que pasa por el punto y que es paralelo al plano X, XZ? A ver, al plano, vamos a ver la gráfica si me ayuda. El plano, sí, plano XZ. Plano XZ. Es el plano, acuérdense que los planos verticales son los que son paralelos a los ejes, son simplemente igual a algo en este caso. Bien, el que es paralelo al plano XZ es igual a un número. ¿A qué número? Al número que vale y, porque tengo que pasar por el punto. Entonces la curva, le llamemos C1, va a ser el plano, la intersección del plano vertical y igual a 0, porque es el punto por donde pasa o sea, el punto está en ese plano, ¿bien? Y además la z igual a la función f de x. Eso es la curva de intersección entre el plano vertical igual a 0 y nuestra función. Entonces, de esa curva, la derivada parcial de f con respecto a x va a quedar coseno de x
más 2x. Bien, derivamos simplemente la función y la evaluamos en el punto. Entonces nos queda 2 coseno de 1, 2 más coseno de 1. Acuérdense, el coseno de 1 no se puede calcular, no es un ángulo conocido, entonces no se queda ahí nomás. Entonces ese valor que tenemos acá, esto, es por interpretación geométrica f de 1, 0, es la pendiente de la recta tangente a la curva C1 en el punto 1, 0, 1 más seno de 1. Bien, ¿cuál es C1? C1 es la intersección entre nuestra función y el plano vertical igual a 0. Bien, es como una lonja, bien como se ve acá. Una lonja, como que pasaba la feteadora y cortaba la función, les queda este pedacito. Bien, una feta de jamón les queda bien. Entonces la línea que le queda cuando cortan, esa es la curva que se forma. Bien, usted tiene una superficie así, la corta y le queda una curvita. Bien. De esa curvita, ese punto que está ahí, que sería por ejemplo el caso del 1, 0 o 0 de 1 más 1, la f de x es la pendiente de la rectangente que pasa por ahí. Que acá no se nota mucho porque está como un blanco y negro horrible. Pero acá hay un dibujo, a ver, para eso tenemos esta pizarra, ¿no? Es esta recta que está acá. Sí, la dibujo bien, pero bueno. Esa recta que aparece ahí, esa línea tangente es la tangente del punto. Esa es la interpretación geométrica. Ahora, para la dirección Y, no es la misma curva, porque en la dirección Y es cuando cortamos una lonja, digamos, con respecto a un plano vertical que es paralelo al plano IZ. Entonces definimos y nos queda. Entonces el plano paralelo al IZ es aquel que, en este caso, X vale 1, porque es el plano vertical paralelo al plano IZ que pasa por el punto. Y bueno, tenemos como caso obviamente de nuestra función, que es la superficie que queremos cortar. Entonces esta curva de acá nos corta la superficie en x igual a 1 en una curva que lo contiene el punto este. Entonces hacemos lo mismo, hacemos la f de y, primero genérica, nos queda, bueno, el seno de x para la y es 0 porque no depende de x, entonces la x cuadrado no depende tampoco de x, entonces todo esto que está acá es 0. Tenemos que derivar solamente esto, que nos va a quedar 2i. La f de 1, 0 es 2 por 0. 2 por 0, que nos queda este 0. Entonces la f, pero acá me comí la f de x. La f de y 1, 0 es la pendiente de la recta tangente a la curva C2 en el punto P
1, 0, 1 más seno de 1. Bien, para terminar este ejercicio, vamos a hacer un poco de GeoGebra y ver visualmente esto, digamos, no las rectangentes, pero sí las intersecciones, digamos, y las curvas. Fijémonos primero que vamos primero a ver el caso de la curva 1. Bien, tenemos nuestra función, que es esta que está acá, en naranja. Que fíjense que no es, parece una parábola, pero no lo es. Fíjense que cuando lo vemos de arriba se ve como deforme, porque está el seno ahí dando vuelta. Pero es una parábola rara, como una copa deforme. Bien, está buena, me gusta mucho el dibujo. Y tenemos el plano, entonces la primera curva teníamos que era con el plano igual a 0. Entonces volvemos al GeoGebra y tenemos el plano igual a 0. Es este plano que está acá. La intersección de esas dos nos va a dar la línea negra que están viendo ahí. Que para hacerlo más fácil les voy a ocultar las dos funciones. Esa es la curva intersección entre el plano igual a 0 y nuestra función. ¿Ven? Es esa parábola rara. El punto es ese que está ahí, bien en rojo. Ese es el punto que nos pide el ejercicio, el 1, 0 y 1 más seno de 1. La derivada parcial con respecto a x nos da la tangente que pasa por ese punto. Perdón, le da nos dan la pendiente, si la puedo buscar mejor, nos da la pendiente de la recta tangente esa que pasa por ese punto de ahí. Bien, entonces ahí lo ven mejor gráficamente qué es lo que está representando la f de x. O sea, si yo intersecto a mi función con el plano, obtengo esa curva que ven ahí. Esa curva que ven ahí en ese punto, la derivada parcial con df con respecto a x se la interpreta como la pendiente de la recta tangente en ese punto. De similar forma, podemos intersectar a nuestra función con el otro plano para tener la curva C2. Bien, recordemos la curva C2 que está acá. Está la curva C2, la que intersectamos con el plano x igual a 1 es este que está acá, el plano x igual a 1, que fíjense que es paralelo al plano YZ. Bien, el plano YZ es el plano que está formado entre el eje azul que es el Z y el eje verde que es el Y. Es paralelo a este. Y fíjense entonces que la dirección que se mueve, la curva que se va a formar, que es esta, ocultemos de vuelta las opciones, la curva que es esta, es una curva que se mueve en el eje Y, por eso tiene sentido que vemos la f de y como la derivada, como la pendiente. Igual que en la otra caso, era paralelo, se movía en el eje X, bien, o sea, la curva no es paralela al eje Y, acá, ¿ven? Entonces, la derivada parcial tiene que ser con respecto al eje Y porque para los otros lados la curva no se mueve. La otra curva que vemos acá, que está la otra curva, están las dos dibujadas, a ver si les cambio el color para hacerlos más visibles. Bueno, no es mucho el color que cambia. Igual está buenísima esta herramienta. Ahí está. La magenta es la curva que estamos viendo ahora, la curva 2. Y la negra la curva que vimos anterior. Fíjense que la curva que vimos anteriormente se mueve solamente en dirección del eje X. No se mueve para acá o sea, no se mueve para acá. Se mueve para allá. Se mueve para arriba porque siempre se mueve una función que depende de, digamos, z depende de la otra dos. Entonces se mueve para arriba. Pero no se mueve en dirección del eje Y. Por eso la f de la derivada tengo que agregar con respecto a x porque el movimiento es justamente con respecto al eje x. ¿Ven? Con respecto a allá. Ahora, el otro caso que tenemos ahora es al revés.
la curva se mueve con respecto al eje Y, se mueve en esa dirección, paralelo, pero en esa dirección. En cambio, para el eje X no se mueve, no me voy para ningún lado. Entonces, solamente tiene sentido en ese contexto la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, esa derivada parcial, que es cero, y justamente acá se lo ve muy claro porque es cero. Fíjense, estamos justo en el piso de la parábola. Entonces, la recta tangente que pasa por ese punto es una línea recta, sí, cero. Es una línea horizontal. Por eso me dio cero la derivada de la f de I, perdón, la derivada parcial con respecto a I para la curva 2, porque fíjense que acá se ve muy claro, en ese punto la función vale cero, la derivada vale cero, o sea, no hay pendiente, está justo en el valle de nuestra parábola. Bien, entonces, por eso, tiene sentido, acá gráficamente vemos bien, muy bien, o sea, por qué la pendiente de la recta tangente vale cero. Bien, eso es para que ver si pueden verlo un poco mejor qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio, que es la interpretación geométrica y viéndola un poco más desde la perspectiva gráfica y viendo de GeoGebra que nos permite graficar este tipo de cosas que manualmente son imposibles, o sea, muy difícil graficar esto manualmente. Y acá lo vemos de una, muy claramente por qué la f de y es 0, por qué la f de x no es 0 pero, y es positiva. Fíjense que va para arriba porque este lado es positivo. Y es positiva, la pendiente va hacia así para arriba. Para arriba, ¿sí? Entonces por eso es positiva, la f de x. Y no mucho más. También, bueno, interesante que vean acá cómo se hace la intersección de curva. Bien, definen la curva 1, definen la superficie 1, definen la superficie 2, que en este caso es un plano, y después utilizan el comando intersecta, que después lo cambia y intersecta recorrido, pero el comando es intersecta, ¿bien? Con el comando intersecta ustedes ponen cuáles son los dos objetos, a la F y la G, y le genera la intersección que es la curva negra o la magenta con la otra plano, ¿bien? Una buena herramienta que ustedes tienen para poder calcular intersecciones. Bien, esto era más que nada para que vean claramente cómo era.